Hola, te doy la bienvenida a la guía para citar y referenciar según las normas APA. Utilizar un estilo de redacción te permite dar orden a tus pensamientos para luego darle forma a tus escritos. Además, aprendiendo a referenciar de manera adecuada los contenidos de tu curso, evitarás el plagio. Antes vamos a aclarar dos términos: la propiedad intelectual y los derechos de autor. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta tiene que ver con las creaciones de la mente, invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres y las imágenes, los dibujos y los modelos utilizados en el comercio, mientras que los derechos de autor, según la Real Academia Española, son los que la ley reconoce al autor de una obra intelectual o artística para autorizar su reproducción y participar en los beneficios que ésta le genere. A diferencia de otros estilos de redacción, en las normas APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de las notas al pie de página o al final del texto, lo que permite al lector ubicar rápidamente los puntos clave y las conclusiones del tema expuesto. Las citas se pueden hacer de dos formas básicamente: cuando se quiere hacer énfasis en el autor porque lo que se quiere resaltar es su pensamiento o su posición, y cuando se hace referencia a una frase o a una teoría específica. Es posible que para algún tipo de información que desees utilizar necesites permisos de los propietarios o de los creadores. Es el caso de algunas citas largas, algunas imágenes o figuras con textos originales, entonces debes cerciorarte antes. Debemos saber que en las normas APA se consideran ciertas indicaciones para presentar los trabajos escritos académicos, como el tipo de papel, las márgenes de la hoja, fuente o tipo de letra, numeración de páginas, abreviaciones, referencias a cuadros descriptivos, tablas, imágenes y la citación de autores y toda esa información que va a nutrir tu texto. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el último: cómo citar y cómo hacer referencia a lo que encuentras en tus investigaciones. Debemos considerar esto como un acto de ética profesional que no debes dejar de lado. Vamos a ver entonces cómo se hace referencia o cómo se cita la información que encontramos para nuestros escritos académicos. Existen las citas directas, que pueden ser cortas y extensas, la cita indirecta, que se llama parafraseo, las referencias que se hacen a libros físicos, a libros electrónicos, a los artículos científicos, a la información que encontramos en los sitios web, a las imágenes y video que utilizamos para nutrir nuestra información y a las presentaciones de PowerPoint y de Prezi. Vamos a ver cada uno de estos. Vimos entonces que las citas directas pueden ser cortas o extensas. Aquí debes transcribir exactamente la idea del autor y debes tener en cuenta la extensión del texto para que hagas la citación adecuada. Vamos a ver de qué manera se comportan estas. Como vimos, las citas directas cortas deben tener menos de 40 palabras. Estas van ubicadas dentro del cuerpo del documento, entre comillas, y deben llevar el apellido del autor, el año y al finalizar el número de la página, si la cita está basada en el autor. Si la cita está basada en el texto, inicias con la cita y finalizas con el apellido del autor, el año y la página en donde encontraste esa cita que quieres utilizar. Vamos a ver ahora los ejemplos para hacer citas directas y extensas. Debes recordar que esta, todo lo contrario a la corta, tiene más de 40 palabras. Se ubican en otro párrafo o en otro renglón, no en el cuerpo del texto que vienes redactando. Tampoco la debes ubicar dentro de las comillas. Igualmente debes tener en cuenta el autor, el año de la publicación y la página. Se puede hacer de dos maneras, como vimos la corta, o basada en el texto o basada en el autor. Basada en el autor, iniciando con este, o basada en el texto, finalizando con el autor o autores. Recuerden que son los apellidos, el año de publicación y la página, finalmente entre paréntesis. Vamos a ver ahora la cita indirecta, el parafraseo. Parafrasear es utilizar las expresiones de otras personas para referirnos a un tema específico del cual estamos desarrollando una idea. Pero ojo, sin distorsionar el pensamiento del autor. Para esto es importante que entiendas el tema del que estás hablando, no te pongas a inventar, no cambien los puntos de vista de quien estás consultando. En este ejemplo vamos a ver cómo se hace la paráfrasis. Este es el texto original y esta es la manera como hemos decidido hacer la paráfrasis.
Iniciamos con el nombre y el apellido del autor y el año en el que se hizo la afirmación que nosotros estamos trayendo a colación a nuestro trabajo escrito. No olvides que debes dejar claro el autor y el año. Hacer paráfrasis es decir lo mismo que dijo otra persona con tus propias palabras, teniendo en cuenta quién fue ese autor o esa primera persona que lo dijo. Si tus argumentos los vas a apoyar en un libro físico, debes revisar las primeras páginas de este para encontrar la información necesaria. El autor, el año, el título, el cual debes ubicar en cursiva, la edición, la ciudad y el país, y finalmente la editorial. Y si tus argumentos están en un libro o publicación electrónica, debes saber que existen códigos que las identifican. Algunos son el ISBN, el DOI y el ISSN. Este tipo de identificación digital permite encontrar la información de manera mucho más eficiente. Vamos a ver ejemplos para cada uno de estos. Así se ve la citación con un código ISBN. Se debe iniciar igualmente con el apellido y el nombre del autor, el año de la publicación, el título de la publicación en cursiva, información sobre la edición, la editorial, colección a la que hace referencia y de donde se extrae la información de la Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento Universal en este caso. Debes tener en cuenta que al final está el código ISBN que también puedes encontrar en el respaldo de los libros físicos, porque el ISBN también es un código que tienen los libros físicos. Así se ve un ejemplo con el código DOI, que por sus siglas en inglés significa identificador digital del objeto. Es utilizado principalmente en las revistas científicas y se otorga a cada artículo de estas. Se comporta de la misma manera con el nombre y el apellido del autor o autores al inicio, el año de la publicación, el nombre de la publicación en cursiva y al finalizar el código DOI, que es mucho más extenso que el anterior. Como pueden ver, el código ISSN se le otorga específicamente a los documentos digitales e impresos, a los periódicos y publicaciones anuales o a las revistas y colecciones, como en este caso. Hay un dato importante que el código ISSN también se le otorga a las páginas web y a las bases de datos. Se comporta el cuerpo de la misma manera, el nombre de la revista de donde se sacó la información, en este caso se está consultando la revista completa, el volumen, la fecha, la ciudad y el país. El código ISSN es mucho más corto que los anteriores y también se ubica al final. Vamos a ver el ejemplo de cómo referenciar o citar artículos científicos. Ya vimos que estos cuentan a veces con un código DOI. Estos se inician con el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año de la publicación, el título de la publicación en cursiva y se finaliza, como pueden ver acá, con el código DOI. También, por supuesto, se debe anotar las páginas o la página exacta de donde se sacó la información citada. Si simplemente no encuentras el código DOI del artículo científico, puedes directamente pegar el link de la página donde lo encontraste. Así, por ejemplo, vamos a ver cómo se referencia o se citan los sitios web. Se inicia, en este caso, no con el apellido, sino con el nombre de la academia o de la institución que hizo la publicación, el nombre de la publicación o el título en cursiva. Y es muy importante para referenciar estos sitios web que pongas la fecha de la publicación y la fecha en el que fue consultado. Para finalizar, el link o el código que te arroje el sistema. La referencia de imágenes que no son de autoría propia, como lo son gráficos, diagramas, dibujos y fotografías, se realiza al insertar una de estas herramientas visuales en el cuerpo de trabajo, pero debes ver que no se pase esta de las márgenes de tu trabajo. Además, debes hacer una nota al final con un tipo de letra diferente, que es la Times New Roman, con 10 puntos de tamaño. En este texto debe aparecer entonces la institución o el autor que hace la imagen, el año de la publicación,
el tipo de imagen que es, si es un gráfico, una fotografía, un diagrama o un dibujo, el tema o el título que tiene la imagen. Para finalizar, debes incluir el link o el lugar de donde extraíste esta imagen. Si lo que necesitas referenciar es un video o podcast, debes consultar y exponer los siguientes datos en el párrafo de citación. El apellido del productor, si son videos de redes sociales debes anotar el nombre del usuario o del productor, como en este caso, el nombre de la serie, del programa o del documental o clip o de la entrevista que estás citando. Además debes aclarar si es video o si es podcast, el año de la publicación y debes aclarar si se tiene en cuenta el video completo para su análisis o los minutos en donde se debería tener en cuenta la información que estás analizando. Y si tus argumentos o apoyos están en presentaciones de PowerPoint o de Prezi, debes tener en cuenta los siguientes datos: el apellido del autor y el nombre, la fecha en la que se publicó la presentación, el título de la presentación en cursiva y por supuesto el link de donde extraíste la presentación. No te preocupes si no encuentras la fecha de publicación en alguno de los casos anteriores. Las normas APA nos permiten escribir la expresión sin fecha en caso que no encuentres esta información. Usando correctamente las normas APA, no solo facilitas el acceso a las fuentes, también contribuyes a la protección de los derechos de autor. Por ejemplo, la información anterior es extraída de las normas APA sexta edición. Asimismo, todas las imágenes de las campañas antiplagio que se desarrollan en las 3 instituciones de educación superior de Medellín y en @Medellín. Espero que con esta información puedas realizar citas y hacer referencias de manera adecuada en los trabajos escritos que te dejan tus tutores.